Muchas gracias, ya estamos en Vida, Ciudad de México, y es momento de ir a la segunda parte de nuestra visita a la Alameda Central. La Alameda Central alcanzó su mayor esplendor en épocas de Porfirio Díaz. Desde entonces no se había hecho un trabajo que devolviera a este espacio recreativo su encanto decimonónico de principios del siglo XIX. Hoy la Alameda luce pisos de mármol que reemplazaron los desgastados andadores de concreto. Los jardines y jardineras han sido totalmente reforestados con nuevas plantas y árboles como jacarandas y álamos, los cuales nos recuerdan el origen de su nombre. Al anochecer, la iluminación de los corredores y de las fuentes le otorga un nuevo rostro que invita a los transeúntes a deambular con seguridad. Además, se instalaron varias cámaras y existe vigilancia las 24 horas. Las 8 esculturas y fuentes dispuestas en varios sectores de la Alameda con piezas como las Américas, las Danaides, Neptuno, las Ninfas 1 y 2, Mercurio, la Primavera y Venus, correspondientes a la segunda mitad del siglo XIX, ahora muestran un tono negro mate que es su color original, después de haber sido pulidas y reparadas en sus partes faltantes. Las fuentes cuentan con tecnología para que sus chorros sean danzantes y de igual forma se equiparon con tecnología para iluminarlas al caer la noche y que se destaque aún más su belleza. Y durante el día los niños aprovechan para jugar con el agua y divertirse un momento. Además de las 8 figuras restauradas en cada esquina de este ícono de la Ciudad de México, fueron instaladas 4 nuevas fuentes. Todas cuentan con iluminación LED de colores y tecnología que impulsa chorros de hasta 20 metros de altura. El hemiciclo a Juárez, frente a la avenida del mismo nombre, al sureste de la Alameda, recuperó su blancura original. Sus ornamentos de oro y bronce también brillan nuevamente después de haber sido pulidos. Sobre la calle de Doctor Mora, hoy convertida en un agradable andador peatonal, fue colocada una réplica en menor escala del famoso mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda, hecho por Diego Rivera en 1947. El original mide alrededor de 74 metros cuadrados y está alojado en el Museo Mural Diego Rivera, ubicado a unas cuadras de la Alameda. Un espacio que se encuentra inmerso entre la antigüedad y la actualidad y además está rodeado por algunos de los lugares más icónicos de la capital mexicana. Es la Alameda Central y forma parte de la vida de la Ciudad de México.